¿Cómo les va? Shalom Ubrajá, paz y bendiciones. Contento de estar con ustedes y mirando a la Biblia desde una perspectiva bíblica. Claro, no hablamos mucho de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, porque esa página yo no sé quién la puso, que dice Nuevo Testamento. Pero eso no quiere decir que el capítulo de Jesús no es central en la historia de la humanidad, es el más importante en toda la historia. Lo que simplemente pregunto yo es, ¿quién escribió esa página que dice Nuevo Testamento? ¿Quién la puso ahí? Porque esa página nos está haciendo pensar en la Biblia como Antiguo y Nuevo Testamento. Esa página es una edición, alguien la puso después. No es inspirada por el Espíritu Santo, está ahí, Malaquías no la escribió, Mateo no la escribió y está allí y nos afecta mucho. ¿Cómo estamos viendo la Biblia estos días? Hay un gráfico que quiero mostrarles. El gráfico es Mateo 1:16, 1:17, primera página de Nuevo Testamento. Y Mateo dice de manera tal que habían 14 generaciones de Abraham hasta David. La formación de Israel, las generaciones de Abraham. Habían 14 generaciones de David hasta Babilonia. Aquí estamos. 14 generaciones de David. David es este punto en la historia. ¿Sí? Venimos de Abraham. David hasta Babilonia, 14 generaciones. Y este grupo se llama como las generaciones de David o período del primer templo. Y tenemos que estudiarlas y vamos a ver acá, metido acá adentro, inmerso, el profeta Amós, el profeta Miqueas, el profeta Isaías, al final Jeremías. Y finalmente fuimos llevados cautivos a Babilonia y allí aparece Daniel en Babilonia. Yo digo que hay las 14 generaciones de Babilonia hasta Jesús, este momento de la historia del cual quiero hablar hoy. Pero Daniel fue llevado, el templo había sido destruido, el templo de David había llegado al fin y Jerusalén había sido destruida. Daniel en Babilonia. Y Daniel en Babilonia le interpreta, tiene una tradición profética tremenda. Había nacido en Jerusalén, era un heredero de toda la tradición de Israel profética, de Isaías, de Jeremías, del rey David, de Elías, de Eliseo, todo esto. Daniel a los 16 años en Babilonia, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y dice que se le olvidó, estaba enojado, se enojó, los iba a mandar a matar a todos los consejeros y Daniel le dice, oh rey, te pido una sola cosa, le pido que me dé tiempo, deme tiempo porque me meto en mi casa. Y yo puedo indagar en el Señor y el Señor puede mostrarme su sueño y la interpretación. Qué hermoso a los 16 años tener esa confianza en el Señor. Sabía orar, sabía pasar tiempo con el Señor, sabía meterse en las cosas espirituales. ¿Sabes tú esto? Tenemos que ser expertos en visiones y sueños, expertos en entrar en la presencia del Señor y hasta que Él no me hable, no me muevo de acá. Y que el Señor sea real y que Él me dé entendimientos. Daniel en mitad de la noche ve una estatua y dice, es el sueño del rey, obviamente. Y va ante el rey y dice, oh rey, tú soñabas y te vinieron pensamientos, tuviste una pesadilla, te vinieron pensamientos en tu casa pensando qué iba a pasar y el Señor te mostró una estatua de 4 elementos, cabeza de oro, pecho de plata, muslos de bronce, pies de hierro y barro cocido. No son 4 elementos, son 4 reinos que van a venir sobre la tierra. Y Daniel ahora empieza a describir estas 14 generaciones. Por eso es que yo puse en vez de Babilonia a Daniel, porque Daniel es la cabeza de estas 14 generaciones. Daniel le dice al rey de Babilonia, tú eres esa cabeza de oro, rey de Babilonia. Babilonia va a regir sobre el mundo, pero después vendrá un reino un poco menor, un reino de plata, y después vino Persia. Y después vendrá un tercer reino y un cuarto reino, Grecia y Roma. Ahora los vamos a ver en un momento más. Grecia y Roma. Y en el tiempo del cuarto reino, dice el Dios de los cielos, porque Daniel había visto en el sueño la estatua y después una piedra cortada no por mano que le pega a la estatua y la desmenuza, la destruye.
Y dice, en el tiempo del cuarto reino, dice Daniel, al rey se lo dice el rey, el Dios de los cielos, establecerá su reino aquí en la tierra, un reino que desmenuzará todos los reinos de la tierra y este reino nunca pasará. Mira, es un chico, pero está hablando del cuarto reino. Todos sabemos que es Roma. Vinieron estos 4 reinos y en la época de Roma es cuando Jesús vino a la tierra. Los judíos vamos a tener mucho problema con el libro de Daniel. Por esto y porque van a haber más visiones que Daniel va a tener en cuanto a todo esto que es, Daniel es la venida de Jesús a la tierra. Daniel explica los reinos que van a venir. Y primero es Babilonia. Vamos a ver un mapita para que lo entiendas mejor. Estábamos nosotros en Israel, ¿verdad? Aquí está Israel. Y habíamos sido llevados a Babilonia. Hoy en día se llama Irak, el mismo país, el mismo territorio. Donde estaba Saddam Hussein, acá abajo estaba la ciudad de Babilonia, donde fue la Torre de Babel, al principio de la Biblia. Y dice, primero vendrá un reino, oh rey Nabucodonosor, tú eres el rey de Babilonia. Este país hoy en día se llama Irak, pero es el mismo territorio. Y Saddam Hussein era de acá del norte, él quería ser como Nabucodonosor de vuelta, el gran rey, la cabeza del imperio. Pero no le funcionó. Pero volvió a aparecer Babilonia en nuestros días y es importante, porque si estos 4 reinos vienen antes de la primera venida de Jesús, aparentemente estos 4 reinos van a aparecer antes de la segunda venida de Jesús. Y hemos visto a Babilonia, a Irak, y después vendrá otro reino, un reino un poco menor, y vendrá el reino de Persia. Persia hoy en día se llama Irán. Le pusieron, lo que Daniel está describiendo es que van a venir a la tierra 4 reinos. Y vemos en la historia, conocemos la historia, que fuimos llevados a Babilonia y después de estar unos años en Babilonia, Persia conquistó a Babilonia y todo lo que era de Babilonia pasó a ser parte de Persia. Mira, estos 2 reinos, estos 2 países aparecen en el Antiguo Testamento. Claro, en Babilonia tenemos a Daniel, que fue llevado, tenemos a Ezequiel, y después al final de los días de Daniel, en Daniel capítulo 6, Persia conquista, Daniel capítulo 5, y en el capítulo 6 lo vemos, Persia conquista todo lo que era de Babilonia, y ahora quedamos en el mismo territorio bajo imperio persa. El rey de Persia ya no es Nabucodonosor, es Darío o Ciro el persa. En este país, en Persia, los judíos vamos a estar bastante bien posesionados, porque una chica judía va a ganar un concurso de belleza y se va a convertir en la reina de Persia, Esther. ¿Te acuerdas de Esther? Esther llegó a ser la reina de este imperio, una chica judía, muy bonita, y ella va a ser la reina. Entonces los judíos estábamos bastante bien posicionados en el imperio persa. Daniel, quiero explicarte algo. Vamos un segundito a ver el gráfico de nuevo. En nuestra Biblia es en inglés, en español, Reina Valera, la Biblia es igual que todas, pero la Biblia le han cambiado el orden de los libros. Y como el orden de los libros es diferente, yo no sé por qué se lo cambiaron, no sé ni quién se lo cambió. El orden de los libros no conocemos lo que pasó. El orden de la Biblia en hebreo aparece el profeta Jeremías. En nuestra Biblia están todos los profetas metidos juntos, de acuerdo a cuántas páginas escribió cada uno. Es ridículo eso. Te cuento en la Biblia judía, es el mismo libro, en hebreo. Acá aparece Jeremías. ¿Quién es el profeta que aparece después del libro de Jeremías? Es Daniel. Obviamente, Daniel. ¿Quién aparece después de Daniel? Va a ser Ezequiel. Así que es Jeremías, Daniel. Y ahora con Daniel estamos en Babilonia, pero al final estábamos en Persia. Persia había conquistado todo. Y en Persia aparece la próxima generación. Daniel había sido llevado a cautiverio. Los próximos muchachos judíos que nacen, Esther, van a ser allí, y van a ser 2 personajes muy importantes en Persia. Y esos son Esdras y Nehemías. No te confundas al profeta Jeremías con Nehemías.
¿Quiénes son? Vamos al mapa un segundito de vuelta, vamos a verlo de vuelta. Fuimos llevados cautivos a Babilonia, y en Babilonia va a vivir Daniel y va a vivir Ezequiel. Al final de la vida de Daniel ya era viejito, y entonces Persia toma todo el imperio, como él lo había visto en la visión de la estatua cuando era un muchacho. Y en Persia hay una nueva generación de judíos que nacieron allá, que ya van a estar allá. Esther, y hay 2 judíos más, Esdras y Nehemías. ¿Sabes quién es Esdras? La comunidad judía de Persia, en aquel entonces, es muy parecida a la comunidad judía de Nueva York en nuestros días. En Nueva York los judíos están muy bien, están en buena posición, tienen buenos trabajos, tienen dinero, tienen buena educación. El judío de Persia era igual. El judío de Persia es como el de Nueva York. El judío de Persia venía a Israel y visitaba Israel, pero se volvía a Persia. ¿Sabes qué? Años después, te voy a hablar, ¿te acuerdas de los Reyes Magos que vinieron desde el este a ver el nacimiento de Jesús? Adoraron y después se volvieron a su tierra. Como los judíos de hoy en día en Nueva York, van a Israel, como que van allí y les encanta estar en Israel, pero después vuelven a Nueva York porque en Nueva York es donde ellos viven. Algo así era la comunidad judía de Persia. Y como en Nueva York, en Persia tenían seminarios rabínicos, seminarios bíblicos, judíos muy importantes. En Persia va a salir un hombre que se llama Esdras. Esdras es un judío que conoce las escrituras muy bien. Esdras conoce un sacerdote que estudió y que conoce el hebreo y el arameo y conoce todo y muy estudioso. Ese va a ser Esdras. Y aparece otro muchacho, otro hombre en Persia. Aparece Esther primero. Esther creo que es la que nos metió ahí en todo. Aparece Esdras y aparece Nehemías. ¿Sabés quién era Nehemías? Un judío que trabajaba en el palacio del rey. Un judío que se había metido en la política y que estaba metido con el rey de Persia. Era el copero del rey. En aquel entonces le tomaba la copa al rey, no era un mozo, era uno que le probaba el vino, era como un consejero. Nehemías en Persia era como un judío que se había metido en la Casa Blanca y era un asesor del presidente. Nehemías era como Henry Kissinger. ¿Te acuerdas de Henry Kissinger? Nehemías aquí nos muestra la comunidad judía de Persia. Fuimos llevados cautivos de Babilonia con Daniel. Y Daniel influyó sobre Nabucodonosor, pero ahora en Persia los judíos estábamos muy bien. Resulta que este rey Ciro de Persia nos permite a los judíos volver a Jerusalén, volver a Israel para reedificar el templo nuevamente. Claro, Nehemías, Esdras, Esther habían influenciado tanto, algo así como la influencia sobre las comunidades judías de Nueva York sobre Donald Trump, los Kushner sobre Trump, algo así. Lo cierto es que los judíos vuelve Nehemías primero, vuelve a Jerusalén. ¿Sabes que Nehemías va con una carta del rey como gobernador de Jerusalén? Nehemías va a ser el gobernador de Jerusalén. El rey le da una carta, el rey Ciro le da una carta, le da dinero y le permite volver aquí a reedificar las murallas de Jerusalén. Las murallas de Jerusalén, la Jerusalén del cielo, la Jerusalén celestial, tiene murallas de piedras preciosas. Las murallas de Jerusalén son símbolo de la santidad del Señor. No cualquiera puede entrar ni salir. Pero Nehemías vuelve de acá y vuelve aquí a Israel y reedifica Jerusalén. Y después va a volver Esdras. Y Esdras cuando vuelve, Esdras vuelve para reedificar el templo.
Claro, el templo había sido destruido por Nabucodonosor, pero ahora Esdras vuelve y Esdras va a llamar a todos los que eran de la familia de David, todos los que eran cantores, los que guardaban las puertas del templo, los hijos, los nietos de ellos. Y Esdras va a reorganizar el segundo templo. Vamos a ver el gráfico un segundito, porque acá tenemos a Babilonia y a Persia. Y esto aparece en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Tenemos que estudiarlo un poco, pero aquí alguien metió una página. Aquí, ¿qué pasó aquí? Esdras volvió Nehemías, edificamos el templo. Esdras estaba regresando a Israel. Él estaba regresando para edificar el templo, la adoración, todo como en la época del rey David, una segunda oportunidad. Nehemías, el gobernador de Jerusalén, Esdras, el gran sacerdote. Y vamos a ver un mapa que todavía no hemos visto. Vamos a ver un mapa grande de todo lo que es Europa y hacia aquí está Israel chiquito, ¿sí? Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, Irak, y después habíamos quedado en Persia, Irán, y ahora estamos volviendo. ¿Sabes que contemporáneos, el mismo tiempo, la misma generación que el retorno de Nehemías primero y un par de años después Esdras y la reconstrucción del templo, al mismo tiempo acá en Europa, en Grecia, aparece un personaje muy interesante, se llama Sócrates, y su discípulo Platón y el discípulo Aristóteles. ¿Sabes que Aristóteles, Platón, Sócrates son contemporáneos con Esdras, con Nehemías, el mismo tiempo? Pero es diferente. Pero nunca hablamos de Grecia. Daniel había hablado. Daniel había visto que primero venía el reino de Persia, y de Babilonia, y después Persia. Primero el ataque a Israel vino desde el este, y después desde el oeste, desde Europa, vino Grecia. El general griego Antíoco, el general griego Alejandro Magno primero, general griego, viene y va avanzando, y sabes que lo que Alejandro quería, el general griego, era conquistar todo el Medio Oriente. Y viene Alejandro y viene y conquista Jerusalén. Y después sigue para Babilonia y sigue para conquistar Persia. Sabes que en la época esta, Grecia dominó a Jerusalén. Eso es lo que se llama como el período intertestamentario, los años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué no se escucha nada? Los judíos habíamos vuelto, sí habíamos vuelto, y de repente los griegos empiezan a conquistar todo el Medio Oriente. Grecia viene avanzando. ¿Sabes que Grecia a los judíos nos cautivó el corazón? Grecia es de donde vienen las Olimpiadas y pusieron gimnasios. Y Grecia de donde vienen los filósofos y empezamos a tener títulos universitarios. Grecia de donde viene la política y empezamos a ser todos políticos. Y ahora los judíos no íbamos más al templo, ahora íbamos al gimnasio. Y ahora no decíamos más, así dice el Señor, ahora hablábamos de política. Y ahora nos cambiamos el nombre, ahora no nos llamábamos más Jacob, hijo de Isaac. Ahora no nos llamábamos más José, hijo de Nun, ahora nos llamábamos Nicodemo. Grecia nos conquistó el corazón, Grecia nos transformó y los judíos quedamos súper amantes de Grecia. Los judíos en esta época, hayamos vuelto de Babilonia y de Persia, y ahora vino Grecia, y Jerusalén es una polis griega, una ciudad griega. El ataque de Grecia no fue con ejércitos, el ataque de Grecia fue con la hermosura de la moda, de los deportes, la hermosura de la política, la filosofía, y los judíos nos cambiamos el nombre, nos llamamos ahora Nicodemo, dejamos de hablar hebreo porque eso ya era cosa vieja y empezamos a hablar griego. Y por eso es que en la época griega ahora no hay ningún profeta en Israel. Y por eso es que se llaman años de silencio.
finalmente Roma. ¿Qué es Roma? Es la cultura sofisticada de Europa, de Grecia, pero Roma vino como una máquina militar y vino avanzando por el Medio Oriente. Y todo lo que era de Grecia lo tomó Roma, como Daniel había visto en su visión. Ahora éramos grandes filósofos y políticos, sí, pero Grecia nos había conquistado el corazón. Si Babilonia nos destruyó el templo, Grecia nos robó el corazón. Y ahora no hay nadie que vaya al templo. Los judíos dejamos de circuncidarnos, porque es una mutilación del cuerpo, y el cuerpo tiene que ser como el de los atletas, perfecto. Dejamos de hablar hebreo, que era el idioma de la Torá, de Moisés, y empezamos a hablar en griego. Y ahora, en la época de Grecia, el pueblo de Israel queda totalmente mundanalizado. Grecia es el mundo, Grecia es la política, la filosofía, los deportes, la moda. Empezamos a ver cómo nos vestíamos. Grecia es la sofisticación y Grecia nos robó el corazón. Al final vino Roma. ¿Qué es Roma? Es la cultura griega como una máquina militar. Y es en la época de Roma cuando el Señor manda a su Hijo a vivir en la tierra con nosotros. El Señor Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo, va a venir en la época de Roma. Yo creo que Israel, como profeta de Dios, como vocero de Dios, aunque estaba el segundo templo, había desaparecido. Y ahora el Señor manda a su Hijo. ¿Cómo luchamos contra la hermosura del mundo? ¿Cómo luchamos contra la política, la filosofía, el deporte, la moda? ¿Es pecado ir al gimnasio? No, no es pecado. ¿Es pecado la política? No, pero ten cuidado porque te puede robar el corazón. ¿Cómo luchamos contra eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Irme a un convento como un monje? ¿Sabe que la iglesia alguna vez lo probó? Se fueron a vivir arriba de unos pilares, los anacoretas, los santos de los pilares, o se iban a vivir a un monasterio. No, no se puede. ¿Cómo hago para luchar contra el mundo? ¿Cómo hago para luchar contra la nueva moda, la nueva política, el nuevo deporte? ¿Cómo hago para que no me robe el corazón? Una sola manera. El Señor vino a la tierra en ese momento. Tengo que mirarlo al Señor y verlo a Él más hermoso, más atractivo que toda la cultura del mundo. Y entonces puedo protegerme. Si no, el mundo me va a comer. Una cosa es el ataque de Babilonia, con ejército, destruyó el templo, nos llevó cautivos, con cadenas. Otra cosa es el ataque de Grecia. El ataque de los cristianos que sufrimos hoy en día no es como el de Babilonia, es como el de Grecia. Queremos títulos universitarios, claro, estudiar no está mal. No, pero cuidado que no sea todo tu interés en la vida y te robe el corazón. Pero hacer deporte, sano, sí, pero tené cuidado de que el viento de Grecia no entre y estés todo el día mirándote al espejo y viendo a ver cómo te ves. Ten cuidado con el viento de Grecia. ¿Cómo luchamos contra Grecia, contra Roma? Únicamente viéndolo al Señor más hermoso, acercándonos ante Él, mirándolo a Él, pasando tiempo con Él, encontrarlo al Señor más hermoso. Estos fueron los 4 imperios que Daniel había visto. Vamos a ver el gráfico un segundo, porque es esta época. En esta época vino Babilonia, vino Persia, vino Grecia y vino Roma. Y en la época de Roma es cuando el Señor vino a la tierra. Pero el Señor vino para traer paz. Bueno, pero Él dijo que no vino a traer paz, porque iba a traer problemas entre padre e hijo, hermano y hermana. Entonces el Señor vino a traer paz entre las naciones, pero no hay paz entre las naciones. El Señor vino a traerme paz a mí, internamente, paz de mis conflictos. Bueno, pero a veces no sentimos esa paz y a veces hay cosas que nos preocupan y nos quitan la paz. No, el Señor vino a traer paz con Dios. El Señor vino a traernos a cada uno paz con Dios, que sabes que cuando recibes a Él como tu Salvador, estás en paz con el Señor. Y ahora, pero yo peco, no me porto bien. Arrepíntete, pide perdón, confiesa tu pecado y el Señor es justo para perdonarte, pero tienes paz con el Señor.
y puedes empezar a caminar con el Señor. Y eso es mucho más hermoso que todo el mundo de Grecia. Bueno, vamos a seguir en la próxima porque se me acaba el tiempo. Pero estudiatelo, míralo, hay mucho más aquí. Vamos a seguir hablando de esto. Shalom Ubraja, paz y bendiciones. Shalom Ubraja, ¿cómo están? Esto es paz y bendiciones. En hebreo, Shalom es paz y Braja, Brajot, son bendiciones. Shalom Ubraja. Espero que hayas disfrutado el estudio de este día. Tengo un par de invitaciones para ti. Lo primero es que me busques en Facebook. Podemos ser amigos en Facebook y allí vas a poder encontrar más material del que estamos trayendo. Dentro de poco tiempo vamos a darte ya la dirección de nuestro website y va a haber un lugar allí para que te suscribas. Y te vamos a poder mandar todas las series gratuitamente. Son para ti, para que puedas edificarte aún más. Ya te vamos a estar dando toda esa información. Lo de Facebook ya lo tenemos. La dirección que aparece en pantalla allí es para que podamos estar en contacto. Y dentro de muy poquito, nuestro website para que puedas suscribirte y recibir gratuitamente todas las series. Estamos hablando estos días del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y estamos hablando un poquito de la Torá. Estamos hablando del Pentateuco, la Torá, del libro de Números. No se llama Números, es el libro de Bamidbar, en el desierto. Es una dinámica un poquito diferente. Y vamos a tener que hablar de la vida de Yeshua, de Jesús, muy pronto. El capítulo que los judíos no quieren tocar, pero nosotros los judíos que somos creyentes, los judíos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, nos deleitamos en ver a la persona de Yeshua, de Jesús, ministrando aquí en la tierra. Vamos a hablar mucho de las profecías, lo que está pasando en Israel en estos días. Pero bueno, te invito a que nos busques en Facebook, prontito ya en nuestro website, y Shalom Ubraja, paz y bendiciones, y estamos en contacto. Que el Señor te continúe bendiciendo.